Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes. No sé si buenas noches para algunos de ustedes. Tenemos personas de muchos lugares del mundo. Bienvenidos a este webinar que se llama Reflexiones en torno al Reporte Mundial de la Felicidad 2024, organizado por el INEGI, el Centro ITAM de Estudios del Bienestar y la Sociedad Mexicana de Psicología Positiva. Yo soy Margarita Tarragona y tengo el honor de dar la bienvenida a mis apreciados colegas, el doctor Roberto Castellanos, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, el doctor Gerardo Leiva Parra, de la Dirección de Investigación del INEGI, el doctor José Márquez, de la Universidad de Manchester, la doctora Lina Martínez, del Observatorio de Políticas Públicas POLIS, de la Universidad ICESI en Colombia, el doctor Mariano Rojas, de la Universidad de Granada, y yo soy Margarita Tarragona, del ITAM en la Ciudad de México. Hay mucho que hablar, es un reporte riquísimo de datos, lleno de información que realmente nos invita a pensar y a reflexionar, y sobre todo lo queremos conectar a las experiencias de Latinoamérica y los países hispanoparlantes. Y va a empezar el doctor Mariano Rojas. Adelante, María. Perdón, si tienen preguntas, no vamos a abrir los micrófonos, pero hay una función de preguntas y respuestas que pueden ver en la parte inferior de su pantalla y ahí pueden escribir sus preguntas y las iremos contestando, sobre todo al final de la reunión. Adelante, Mariano. Muchas gracias, Margarita. Voy a compartir pantalla y presentar rápidamente unas diapositivas. Entiendo que ya se está viendo, ¿no? Ujú. Perfecto. Bueno, yo quisiera poner en contexto este reporte mundial de la felicidad. No es el primero que se hace, este es del 2024, pero el primero se realizó ya hace 12 años y prácticamente, con alguna excepción, hay un reporte anual, ¿no? ¿De dónde viene esto de un reporte mundial de la felicidad? Pues viene de que a inicios de siglo adquiere relevancia esta idea de que se puede hacer investigación sobre la felicidad. Se puede medir, que es muy importante, podemos medir la felicidad cuando la entendemos como satisfacción con la vida. Se puede estudiar como cualquier otra variable, como el ingreso, como la salud mental. Podemos estudiar qué influye en la satisfacción de la vida de las personas, cómo cambia en el tiempo, cómo influyen factores sociales, políticas públicas, y además porque es una variable muy relevante para las personas, que estaba fuera del radar de las políticas públicas a inicios de siglo. Realmente es en la última década del siglo pasado, donde la felicidad se posiciona académicamente. Los primeros artículos de investigación de felicidad pues son de fines del siglo pasado, pero ya en este momento la medición y el estudio de la felicidad pues están bastante posicionados en el mundo académico. Las oficinas de estadística llevan información al respecto. Una de ellas es obviamente INEGI en México. La OECD ha trabajado mucho en la medición y en los lineamientos para medir la felicidad. Y ahora mismo estamos discutiendo sobre políticas públicas para la felicidad, reconociendo que el mundo cambiante en el que estamos pues hace necesario buscar métodos de desarrollo que contribuyan a la felicidad de las personas. El reporte se ubica dentro de esta tendencia, digamos, y lo que hace es un ranqueo de países a partir de una variable que en mi opinión no es la mejor, pero es la variable que se tiene para todos los países, que es la llamada escalera de Cantril, que se enfoca en evaluar la vida de las personas. Cada quien evalúa su vida y reporta esta evaluación de vida. No es una variable de satisfacción de vida, sino de evaluación de vida. Con eso se hace el ranqueo y entonces hay que ser bastante cuidadosos a la hora de comparar países, pero sobre todo
a la hora de creer que ciertos países representan el patrón a seguir, porque hay culturas distintas y eso tal vez no es lo relevante. Más que el ranqueo, que es un asunto que capta atención de periodistas, el reporte se enfoca en algunos temas y cada año pues se estudian algunos temas que son relevantes, no tanto para hacer políticas públicas, sino desde el aspecto más académico y de relevancia social de los temas. El tema de este reporte del 2024 es básicamente grupos etarios, cómo cambia la satisfacción de vida o la evaluación de vida a lo largo de la edad y entre grupos de distintas, digamos, cohortes. Y eso pues es lo que hace este reporte de la felicidad, ¿no? Tenemos distintos grupos etarios y una de las preguntas que desde hace mucho se estudia es si los jóvenes son más felices que los adultos mayores, que los adultos, cómo cambia la felicidad a lo largo de la edad y qué condiciones influyen en ello. Un hallazgo bastante consistente es la forma de U entre felicidad y edad. La felicidad es alta para los adolescentes jóvenes y cae a lo largo de los 30 y 40 y empieza a subir de nuevo en los 50, 60, pero también es importante ver cómo se comparan a lo largo del tiempo los mismos grupos etarios. Digamos, ser joven en el 2020, cómo se compara con haber sido joven en la década de los 60 o en la de los 80 del siglo pasado y ver si hay alguna tendencia en la comparación de estos grupos etarios. Es importante, sobre todo en América Latina, porque tenemos pues una pirámide demográfica donde está muy claro el ensanchamiento en la base para países como Bolivia, Perú, pero donde países como Argentina, Uruguay, Costa Rica y hasta cierto grado México se empiezan a enfrentar al tema de una población envejecida. Y la pirámide se está reduciendo abajo y ensanchando en la parte superior, ¿no? Entonces, eso es interesante de estudiar y pues lo que hace el reporte básicamente es un análisis de comparaciones entre grupos de edad y por cohortes en algunos casos. He puesto esta fotografía que a mí me gusta mucho porque es un preámbulo para mi último comentario. Aquí vemos distintas generaciones en esta fotografía. Esto es lo que llamamos la gran familia latinoamericana, donde no solo están los abuelos, están los cuñados, los yernos, están los primos y alguno que otro niño de la calle que se acerca y se une a la familia. Pero lo importante acá es que hay interacción entre generaciones. Y eso es algo muy valioso a la hora de analizar la felicidad a lo largo de la vida. Creo que es muy valioso y es algo que el reporte debería de considerar. Y es que uno no va por la vida solo, uno va acompañado. Y va acompañado por abuelos, va acompañado por nietos, va acompañado por hijos, primos, y esa trayectoria de vida a lo largo de la edad depende mucho de con quién vamos acompañados y de cómo se da ese acompañamiento. Ese tema de las relaciones sociales, intergeneracionales, familiares, es un tema que no debemos de perder de vista cuando analizamos la felicidad a lo largo de la edad. Tener cuidado del enfoque individualista que estudia a cada uno por separado de su contexto social, porque es allí donde pueden haber políticas para aumentar la felicidad, digamos, en la crianza, en el acompañamiento, en una educación para la felicidad, donde los niños aprendan, digamos, conocimientos y habilidades para relacionarse en pareja, para criar, para relacionarse con adultos mayores. Todo eso genera una sociedad más feliz. Lo mismo los adultos que trabajan, cuál es la relación de colegas, cómo se balancea el hogar y el trabajo. Son temas relevantes y que tienen que ver con lo que este reporte aborda.
Entonces, pues es un reporte valioso, es un reporte que profundiza en este tema y es, en mi opinión, un tema muy relevante para América Latina. Gracias. Dejo de compartir Sí. pantalla y ya. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Mariano, qué gran introducción. Ahora pasamos a escuchar al doctor José Márquez, que por cierto es autor, coautor de uno de los capítulos del reporte que tiene que ver justamente con los niños y los adolescentes. Adelante y bienvenido, José. Muchas gracias. Podéis ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, muy bien. Sí. Gracias. Pues efectivamente, yo he estado trabajando estos últimos meses en el capítulo 3 de lo que ha sido el informe, que se centra por primera vez en más de 10 años del informe mundial de la felicidad, se centra por primera vez en la infancia y la adolescencia. Y voy a intentar resumir un poco los principales hallazgos para América Latina en 7-8 minutos. Como comentaba, el capítulo tercero se centra en la infancia y la adolescencia. Felicidad en la adolescencia, nos centramos en satisfacción con la vida o evaluación con la vida, como muy bien ha comentado el profesor Mariano Rojas. No es lo mismo y esa es una de las limitaciones. Nosotros miramos a 4 bases de datos internacionales, 2 de ellas utilizan la escalera de Cantril, de evaluación con tu vida de 0 a 10, y las otras son 10 escalas de satisfacción con la vida de 0 a 10. Hemos tenido que trabajar con esto y, bueno, manteniendo esas limitaciones, las limitaciones de los datos disponibles también nos han afectado o nos han obligado a diferenciar entre 2 grupos de edad. Por una parte, utilizamos datos de Gallup para lo que podríamos llamar adolescencia tardía, de edad entre 15 y 24 años, con la ventaja de que cubren prácticamente o muchos países del mundo, más de 140 países, y con la desventaja de que no estamos hablando en este caso de una muestra representativa a nivel nacional. El otro grupo de edad en el que nos centramos es lo que podemos decir adolescencia temprana o media. En el caso de América Latina, los datos disponibles son solo para edad 15 años de edad, por lo que podemos estar hablando de edad media, o de adolescencia media, perdón. Y son 3 bases de datos, PISA, HBSC y Children's Worlds. Y bueno, las ventajas son de que en este caso sí tenemos muestras representativas a nivel nacional. La desventaja es que estamos hablando de menos países, tanto a nivel mundial como dentro de América Latina. Con estas limitaciones en mente, en el capítulo, por cierto, invertimos bastante tiempo en discutir las limitaciones de los datos existentes a nivel internacional y qué se puede hacer para mejorar esta situación. Centrándonos en los resultados, pues centrándonos primero en el grupo de edad de 15 a 24 años, lo que observamos en el informe es una tendencia positiva a lo largo de los últimos 15 años para América Latina. Se observa un incremento de aproximadamente medio punto en esta escala de 0 a 10 de evaluación con tu vida y esto se observa, si os fijáis en el gráfico, en la línea rosa. Latinoamérica and the Caribbean. Se observa que se cierra la brecha para este grupo de edad, lo cual no ocurre para grupos de mayor edad, pero para este grupo de edad sí se cierra la brecha con aquellas regiones más felices que vienen siendo América del Norte, Australia y Nueva Zelanda y Europa Occidental. Existen 2 picos extraños sobre los que voy a comentar brevemente. El primero conviene ignorarlo porque es el resultado de una serie de países que no participaron ese año, lo cual lleva la media de la región arriba o abajo. En este caso, por ejemplo, entre ellos no participó Haití, que suele llevar la media hacia abajo. El segundo pico, un descenso en torno a 2020, sí que se explica más por un descenso en sí de la satisfacción con la vida de la región asociado a la pandemia. Pero en general, si seguimos la tendencia desde 2006 hasta 2019 y 2022, se observa esta mejora a lo largo de los últimos 15 años para la población joven en América Latina. Esto es lo que ocurre cuando con estos datos de Gallup intentamos mirar a muestras, a resultados a nivel nacional. La muestra es demasiado pequeña, no son datos representativos, obtenemos intervalos de confianza muy amplios y es difícil sacar conclusiones a nivel nacional. Por eso lo que analizamos con los datos de Gallup fue tendencias a nivel mundial y regional. Sí que se observa, por ejemplo, en casos extremos como el de Venezuela, pues un descenso, se deja intuir ese descenso que en la satisfacción con la vida entre los jóvenes. En México es más difícil, sacar conclusiones. Sí podría observarse cierto descenso y
posiblemente una recuperación, pero nuevamente se solapan los intervalos de confianza y no es posible sacar conclusiones sólidas a nivel nacional. Con esto en mente sí que observamos una gran mejora en ciertos países de América Central, como El Salvador, Nicaragua y Honduras, así como en Perú y en Uruguay, y un gran deterioro en Venezuela y Trinidad y Tobago. Pero es importante mantener en mente estas limitaciones de los datos a la hora de sacar conclusiones a nivel nacional. A su vez, no observamos a nivel regional, volviendo a los análisis a nivel regional, no se observan diferencias de género entre este grupo de población de 15 a 24 años, y sí que se observa la brecha, bueno, los mayores de 25 años son más infelices que la población joven en este caso. Se mantiene más o menos la brecha a lo largo de estos años. En la segunda parte, centrándonos ya en edad más temprana, utilizando datos de PISA, y en este caso muestras representativas, pero de la población de estudiantes, es decir, aquellos que no son estudiantes a esta edad, pues no están incluidos, entonces no es una muestra nacional de la población, sino una muestra nacional de la población de estudiantes, lo cual es otra limitación. Y se observan a nivel, bueno, se observa primero un descenso con anterioridad al COVID entre 2015 y 2018, que es menor que en partes de Europa Occidental, la región de África del Norte y Oriente Medio, y es similar a Europa Oriental y Asia Oriental, y luego un descenso más acentuado con el COVID entre 2018 y 2022, que es un descenso mayor que en las otras regiones para las cuales tenemos datos de suficientes países. Y algo importante es que ambos descensos son mayores entre chicas a edad de 15 años. Y se observa también, y algunos ejemplos son bastante llamativos, y se observa, por lo tanto, también un aumento de la brecha de género bastante preocupante, de una magnitud bastante relevante. Estamos hablando, si miramos a la media, 7,73 en 2015 para chicas, 8,02 para chicos. Esta media se amplía enormemente, poco menos que se duplica en 2018 y aumenta bastante más de 2018 a 2022. Tenemos aquí los casos, por ejemplo, de México también, donde el deterioro para chicas es enorme y también se deteriora para chicos, pero en menor medida, y similar Costa Rica, se observa en Chile, y creo también que Costa Rica tenía unos resultados similares. Y esto sería lo que esto muestra más o menos los datos que están disponibles para América Latina a lo largo de estos 4 bases de datos que cubren distintos grupos de edad. Empezamos por Gallup, a la edad de 15 a 24, PISA 15, y según vamos moviéndonos a edades más tempranas, es difícil encontrar datos internacionales. HBSC no recoge datos en Latinoamérica, y Children's World sí recoge en Chile, Colombia, en anteriores oleadas ha recogido en Brasil y algún otro país en Latinoamérica, pero hay escasez de datos para edades más tempranas en América Latina. Se observa también en esta tabla que, bueno, a medida, como ha comentado también el profesor Mariano Rojas, a medida que nos hacemos mayores, nos hacemos más infelices. Esto se observa ya desde la infancia, el descenso suele empezar en torno a 10, 11, 12 años. Y sí, por en general, un descenso desde la infancia a la adultez. Tenemos aquí el ejemplo de México, un descenso, si comparáramos la población de 15 a la población de 15 a 24, de medio punto aproximadamente, pero no se observa en todos los países. Y tenemos por aquí, por ejemplo, el ejemplo de Chile. Me parece que en Jamaica parece haber cierta estabilidad también, en algún otro país que he visto, pero en Chile, por ejemplo, es mayor la satisfacción con la vida, o parece mayor, teniendo en cuenta las limitaciones de los datos, parece mayor en la población de 15 a 24 que en la población de 15. Y esto es algo que hemos empezado a observar por primera vez extrañamente en algunos países, especialmente en Europa Occidental, en sitios como Reino Unido, Islandia, si no recuerdo mal, Irlanda, algún otro país. Es que parece que a la edad de 15 años en algunos países se experimenta realmente una crisis de infelicidad en la población estudiante. Aquí tengo un resumen, no sé si da tiempo a hacer el resumen o lo dejo un poco de fondo. No sé si me he excedido de Sí, tiempo. puedes hacer Sí. un resumen breve. Vale, pues un poco repetir
lo que acabo de mostrar en los gráficos. En cuanto a la adolescencia tardía, de edad de 15 a 24 años, existe esta tendencia positiva a lo largo de los últimos 15 años en América Latina. Se cierra la brecha con las regiones más felices, con un aumento de medio punto aproximadamente. Existe una gran mejora en algunos países y un gran deterioro en otros, o sea, existen diferencias intrarregionales en una región tan grande y diversa, pero hay que tener evidentemente en cuenta la limitación de los datos que estamos hablando en este caso de muestras no representativas a nivel nacional. No hay brecha de género a esta edad a nivel regional y lo que más o menos vemos en la mayoría de regiones del mundo, que los grupos poblacionales de mayor edad son más infelices que la población joven. En cuanto a los resultados en adolescencia media, en estudiantes de hace 15 años, vemos esa tendencia negativa de 2015 a 2018 a 2022 en datos de PISA. El descenso previo al COVID es menor que en otras regiones, pero el descenso como consecuencia o que ocurra a través de los años del COVID es mayor que en otras regiones para las cuales tenemos datos. Y es un descenso mayor entre chicas y se observa pues, un rápido aumento de la brecha de género que es bastante preocupante por su magnitud y por cómo de generalizado es esta observación a lo largo de América Latina. Y finalmente, pues lo que comentaba, la felicidad desciende en la transición de la adolescencia a la adultez, pero ojo, no en todos los países. Hemos visto el ejemplo de Chile y hay otros ejemplos en otras regiones que sugieren que puede existir una crisis de felicidad en la adolescencia media y sobre la cual hay que prestar atención. Pues muchas gracias por la Gracias. invitación para presentar y gracias a mis compañeros. Y Gracias, muchas gracias a ti, José. Y me toca a mí que más que presentar, quisiera entrar en conversación contigo, porque yo trabajo en una universidad, en el ITAM, doy clases de psicología del bienestar y me muevo mucho en el medio de los universitarios. Ya lo que me llamó mucho la atención es esta definición de la adolescencia hasta los 25 años. Ya lo había leído en la literatura clínica, pero es la primera vez que lo veo, digamos, a gran escala, una redefinición de la adolescencia. Creo que hasta hace poco, si le hubiéramos preguntado a las personas cuándo acaba la adolescencia, a lo mejor te hubieran dicho que a los 18, 20. Y me parece muy interesante esto. Me pregunto si esto implica, si esta definición prolongada de la adolescencia, que tiene que ver con la evidencia de que el cerebro se sigue desarrollando y madurando, bueno, toda la vida, pero especialmente hasta la mitad de los 20, es una nota esperanzadora en cuanto que hay todavía mucha posibilidad de intervenir para fomentar conocimiento y prácticas que promuevan el bienestar entre los jóvenes. No sé qué piensas tú sobre esta definición de sí, la adolescencia. esta tendencia a ampliar la definición de adolescencia a, como bien has dicho, a edades de 22, 23, 24 años, responde a evidencia que sugiere que todavía se produce desarrollo eh, neuronal y en otros aspectos. Y sí es un poco chocante. No todo el mundo define adolescencia en estos términos. Y de igual manera, por la parte inferior, podríamos hablar, porque tenemos datos de edad 10 o 12 años. 10, ¿cierto? Mucha gente prefiere seguir hablando de infancia y Ujú. adolescencia posterior. Um, pero sí, yo creo que sí que dado que estamos hablando de que todavía se está produciendo cierto desarrollo neuronal y en otros ámbitos, eso sugiere que todavía se puede, la ventana de oportunidad que es la adolescencia en sí a la hora de tener un impacto en la felicidad y en la salud mental a lo largo de la vida, es probable que sea más amplia de lo que eh, previamente se creía. Sabemos que tu salud emocional, tu bienestar, tu felicidad, tu salud mental, especialmente entre los 10, 15, 16, 17 años, eh, Brevísimo. es un gran predictor de tu felicidad y tu salud mental más tarde en la vida, pero seguramente esta ventana de oportunidad se amplíe o vaya más allá de estos años en los que tradicionalmente hablamos a la hora de hablar de esta edad como pues eso, una ventana de oportunidad para tener un impacto a lo largo de la vida. Gracias. Otra cosa que quería preguntar tu opinión es que no sé si están mis colegas, tú familiarizados
con un libro que acaba de publicar Jonathan Haidt, profesor de Psicología Social de la Universidad de Nueva York, que está causando hay mucha atención. Ya he hablado de este tema desde antes, pero básicamente él argumenta que el deterioro en la salud mental de los adolescentes, especialmente de las niñas, está claramente asociado con el boom o el desarrollo de las redes sociales que invitan a la comparación social y una serie de cosas. Y estoy un poco confundida con los resultados porque creo que algunos resultados sí muestran ese descenso y otros no, si hay una diferencia de generación, ¿no? Entre los adolescentes mayores y los más jóvenes, y me interesaba mucho tu opinión sobre eso, si es un fenómeno que podemos ver más allá de Estados Unidos o del grupo de Nueva Zelanda, Australia, de Estados Unidos y Canadá. ¿Qué opinas sobre esa cuestión? Am, yo creo que el mejor punto de partida para responder a esta pregunta es reconocer que hay gente que lleva estudiando esto mucho tiempo, gente muy buena, con mucha experiencia, muchos conocimientos, y no se ponen de acuerdo. Aunque sí, yo creo que sí que hay evidencia que sugiere el impacto negativo de pantallas, redes sociales y demás. Pero, por ejemplo, en relación a nuestro capítulo, es bastante interesante que, bueno, si el impacto de las redes sociales fuese tan importante, lo observaríamos en otras regiones del mundo y vemos que efectivamente el bienestar, la felicidad se ha deteriorado mucho en América del Norte, en partes del Europa Occidental, en Australia y Nueva Zelanda, pero hay una mejora sustancial en Europa Oriental. ¿No Interesante. utilizan los adolescentes jóvenes de Europa Oriental las redes sociales? Sí. Mi respuesta sería que sí la utilizan. O en América Latina, donde también hemos visto una mejora en estos 15 años en población joven. Entonces, yo creo que es importante en este caso entender que a lo mejor el impacto en este caso, las redes sociales, o, no es ni el único factor ni necesariamente el más importante en todas las partes del mundo. Creo que es importante verlo más como el uso de redes sociales impacta en las cosas que sí que son importantes, como el sueño, mantenerte físicamente activo y sobre todo lo que sabemos que es lo más importante, que son las relaciones Las sociales, relaciones. cómo afecta el bullying, cómo afecta tus relaciones con tus compañeros en la escuela, eh, etcétera. Y en ese sentido es probable que ese impacto varíe bastante entre regiones, entre países y sí debemos saber que es más fuerte en chicas que en chicos, pero es un mundo un poco complejo. Y los datos, en este caso, en nuestro artículo, sugieren que las redes sociales y las pantallas puede ser un factor importante. No lo sé, nuestros datos no No lo miran indican. en esa cuestión, pero lo que sí vemos es que en otras regiones del mundo las cosas van mejor a nivel de bienestar y felicidad. Y el principal problema es que los principales estudios que tenemos en este sentido pues, se centran en América del Norte, en Europa Occidental, y cuando movemos un poco el foco de estas regiones donde se realiza la mayor parte de la investigación hacia otras regiones, vemos que cosas que dábamos por hechas no son universales. Y ese es un poco también algo que discutimos en el capítulo. La mayoría de lo que sabemos sobre el bienestar y felicidad en la infancia viene de contextos principalmente América del Norte, Europa, Europa Occidental, eh, pero en ocasiones para responder a ciertas preguntas, cuando ponemos el foco, cuando conseguimos poner el foco en otras partes del mundo, porque empezamos a tener datos, pues empezamos a encontrar cosas distintas. Igual que vemos, por ejemplo, que la satisfacción con la imagen física de los adolescentes es mayor entre chicos que entre chicas en la mayoría de países, pero cuando metemos países de renta baja o de otras partes del mundo que no son Occidente en estos datos, porque por fin se recogen datos allí, vemos que son las chicas las que en muchos países reportan mayor satisfacción con su apariencia física en comparación con los chicos. Pues hasta que no tenemos datos de, de distintas partes del mundo, no deberíamos asumir que lo que Claro, sabemos aplica en todos los claro. países y todas las partes del mundo. Muchas gracias. Bueno, pues ahora le paso el micrófono al doctor Roberto Castellanos. Bienvenido, Roberto. ¿Qué tal, Margarita? Buenos días, buenas tardes, noches. Gusto saludarlos a todos. Em, yo les agradezco mucho la invitación y felicito y me da gusto que por segundo año consecutivo llevemos a cabo este espacio, esta discusión de presentación o de discusión y reflexiones del Informe Mundial de la Felicidad.
y por supuesto que lo aloje el ITAM y la Sociedad Mexicana de Psicología Positiva. Voy a compartir también Buenísimo, pantalla bien. con tengo preparadas algunas láminas. Creo que ya se ve, ¿verdad? Sí. Perfecto. Esencialmente lo que yo quiero compartirles es tratar de profundizar un poco o arrojar luz sobre algunas de las reflexiones que en el Reporte Mundial de la Felicidad se hace respecto a cuáles son algunas instituciones, algunas políticas, algunas intervenciones públicas que pueden hacer la diferencia o pueden incidir en la felicidad justo en el ciclo de vida, que como ya el profesor Mariano Rojas lo mencionó, es el foco de atención de este reporte. Aquí hay que decir también que es importante considerar que aunque el principal foco de atención de los reportes mundiales de la felicidad no es necesariamente hacer recomendaciones de política pública, sí hay una agenda muy importante y un énfasis en que los temas de bienestar subjetivo, de felicidad, se incorporen en la discusión y en el análisis de ver qué diferencia puede hacer la política pública para incidir en ello. Hay, por supuesto, una amplia diversidad de opiniones respecto a de qué manera y si acaso incluso la felicidad debe ser considerada como una guía para la política pública, pero digamos el reporte lo que ha hecho consistentemente a lo largo de todos estos años, desde el 2012, es tratar de abordarlo por lo menos, digamos, como parte de de las discusiones que aporta y como parte de los elementos que pone sobre la mesa para la discusión. Y es por eso que a mí me interesa un poco mencionar de manera específica algunos de estos ámbitos, porque por supuesto quienes nos escuchan, si leen el reporte, pues se van a encontrar que hay una enorme variedad de posibilidades de intervención que se mencionan en el reporte. Incluso en la literatura que se cita ahí hay también muchas otras menciones a casos particulares en otros países. Pero aquí es únicamente señalar tres ámbitos particulares que pueden hacer la diferencia y que están relacionados con lo que en este reporte en particular se aborda, que es el ciclo de la vida. El primero son tres grandes ámbitos. El primero de ellos es que la escuela y la educación es un primer ámbito donde hay una importancia, donde hay muchas cosas que se pueden hacer, digamos, se puede incidir en la felicidad por supuesto, de la infancia y de adolescencia, los niños, niñas y adolescentes, aunque también por los impactos que tiene después en la vida adulta e incluso hasta digamos, los adultos mayores. Un segundo ámbito tiene que ver con el tema de la salud. Y aquí especialmente el énfasis, y hay un capítulo sobre esto que se aborda en el reporte, que es el tema de la demencia. Y cómo es que se ha encontrado que hay, digamos, asociaciones y vínculos importantes que ameritan ponerle atención. Y un tercer ámbito que yo incluyo, que no se incorpora necesariamente en el reporte, pero que luego de la lectura me pareció que había un vínculo importante, que es la importancia del sistema, contar con un sistema integral de cuidados, justo porque involucra la atención y los cuidados a lo largo del ciclo de vida. Me parece que Mariano en su intervención inicial lo decía con mucha claridad. Uno va por la vida acompañado de muchas personas y esto se refleja en buena medida en los cuidados que uno requiere y que uno puede ofrecer también. En primer lugar, el tema de la escuela. Aquí lo que nos muestra el informe y alguna otra literatura incluida, por ejemplo, el trabajo que José Márquez ha hecho de manera muy importante en el tema, y esto es obviamente enfocado sobre todo en América Latina, es que hay distintos factores que están asociados con el bienestar subjetivo de niñas, niños y adolescentes y en ámbitos en los cuales desde la escuela, desde la política pública, se pueden hacer intervenciones para corregir o atender. ¿Cuáles son algunos de estos factores de los cuales está muy asociado el bienestar subjetivo, la felicidad de niñas, niños y adolescentes? Es la calidad de las relaciones entre maestros y estudiantes, las relaciones entre los estudiantes y especialmente el tema del acoso escolar y su frecuencia. Daré en unos segundos algunas cifras relevantes sobre este tema.
la percepción de apoyo emocional que tienen los niños respecto de lo que les pueden ofrecer los padres en relación con la vida escolar. Esto se vuelve importante porque los padres tienen un rol, digamos, de apoyo a los muchachos durante su periodo escolar. La promoción de prácticas saludables que desde la escuela se puede hacer. Por supuesto, esto es algo que digamos, también se hace desde las familias, pero la escuela tiene un rol importante que jugar en ello. Y hay también un factor que se ha encontrado que juega o que tiene un impacto, que es la ansiedad que puede generar el trabajo escolar, aunque en este caso particular hay diferencias importantes entre distintos países. Sobre el tema del acoso, solamente para ubicar, digamos, la dimensión de lo que estamos hablando del problema, de acuerdo con cifras de UNICEF, un estudio relativamente reciente del 2021, entre niños de sexto grado, es decir, que tienen entre 11 y 12 años aproximadamente, en 15 países de América Latina, se ha encontrado que 40% reporta haber sido víctima de alguna forma de acoso laboral. 1 de cada 8 dice que ha sido golpeado. Un 10% aproximadamente dice que incluso tiene miedo en sus relaciones o en sus vínculos con el resto de sus compañeros de clase. Y en algunos casos menores, un porcentaje menor, 1 de cada 12 dijo haber sido amenazado por sus compañeros en las clases en la escuela. Es decir, como se sabe, el acoso en la escuela es un tema importante, no es nuevo, viene desde hace tiempo y hay algunos incluso que pueden asociarlo, algunas investigaciones también, a un contexto más amplio de violencia que se vive en nuestras sociedades de América Latina. Una de las cosas que señala importante el estudio, el reporte, es que la asociación entre política educativa y el bienestar subjetivo de niñas y niños es una relación que tiene su nivel de complejidad y que no es obviamente unidireccional porque incorporan muchas variables, ¿no? Por ejemplo, en una misma política puede tener impactos diferenciados porque las escuelas son diferentes, la forma como se organizan estas escuelas o dónde están ubicadas las escuelas en función de los grupos sociales a los cuales asisten a las escuelas. Entonces, son elementos que en la instrumentación de política educativa que busca tener en el centro el bienestar de la infancia y la adolescencia tiene que tomar en cuenta. Y otro elemento importante también es que aquellas iniciativas políticas nacionales que colocan el bienestar infantil y adolescente como el eje, digamos, que articula sus acciones, requieren, por supuesto, una colaboración entre distintos sectores muy eficaz. Esto es algo que también desde la lógica de los derechos de la infancia se ha intentado hacer y, digamos, la estrategia más efectiva, no necesariamente la más fácil, sino la más efectiva es aquella que articula distintas instituciones y distintas acciones de gobierno y no digamos, esfuerzos aislados, ¿no? Y esto, por supuesto, tiene una enorme, como lo digo, una enorme complejidad para poderlo llevar a cabo, requiere de altos niveles de cooperación, de manera que incluso a veces puede ser a nivel regional y local cuando en donde se puedan dar, instrumentar algunas políticas, digamos, útiles, con a lo mejor mayor impacto relativo, ¿no? En el ámbito de la salud, como ya decía yo, el informe lo que nos presenta en este año es una atención particular en el caso de los adultos mayores, el tema de la demencia y cómo es que digamos, la evidencia que se ha encontrado es que la atención al bienestar, a la satisfacción de vida, a las experiencias positivas de los adultos mayores puede hacer una diferencia significativa en la prevalencia de la demencia. Esto es un hallazgo importante porque, digamos, es una estrategia no farmacológica, es una estrategia no médica necesariamente, sino que supone un modelo, una forma distinta de entender la demencia o las causas, digamos, de este padecimiento y por lo tanto se vuelve muy relevante. ¿Cuáles son algunas cifras también para ubicarnos y saber de qué estamos hablando? Es muy difícil saberlo, por cierto. Esto es un tema importante porque hay mucho subreporte. En el caso de la demencia, en América Latina es un problema especialmente importante, pero los datos que existen es que en la población general de América Latina
el 8.5% reporta demencia. Y en el caso específico de mayores de 65 años, que es a partir de esta edad, y conforme se va avanzando, crece la incidencia de este padecimiento, el 11% de la población la reporta. Se calcula que de 2015 a 2050 el número de personas con demencia en América Latina se puede incrementar 4 veces, en parte asociado con lo que también se decía ya, el paulatino envejecimiento que va teniendo la población de esta región, de nuestra región. En el caso de México, para 2019 se contabilizaban 12 millones de adultos mayores y de ellos cerca de 800. Algunos reportes hablan incluso de 1 millón de personas que tienen algún tipo de demencia. Y en el caso de México, el reporte, el registro que existe es que al menos un 80% aproximadamente tiene Alzheimer, que es la prevalencia, digamos, el tipo de demencia más extendido. En términos de política de atención a este tema, desde la perspectiva del análisis que hace el Reforme, se divide en dos, aquellas que son medidas más de tipo preventivo y otras dirigidas a las personas que ya cuentan, que ya están, digamos, con la enfermedad. En materia de medidas preventivas, fundamentalmente el acceso equitativo a la educación a lo largo de la vida. Se ha encontrado que el estímulo cognitivo hace una diferencia muy importante para reducir el riesgo de la demencia. El que existan espacios públicos que sean seguros y que permitan hacer actividad física y actividad de interacción y de conexión con otras personas. Otros dos aspectos que también, digamos, se ha mostrado que reducen este riesgo de que se pueda contraer la demencia. Por supuesto que haya una revisión periódica, exámenes periódicos, sobre todo a partir de edades, digamos, de la adultez mayor, que los servicios de salud sean, por supuesto, asequibles y eficaces. Esto tiene un impacto en toda la población, pero sobre todo en estas edades. Y una cosa muy importante que es que haya estrategias de difusión a gran escala para que se sensibilice a la población respecto de lo que esto significa. ¿Cuáles son algunas de las...? Perdón que te interrumpa, te tenemos que pedir que Ya vayas me un poco extendí. más rápido, Perfecto. 2 Muy minutos más, bien. por favor. Me centraré en todo caso en solamente decir que en el caso de las personas que ya tienen demencia, quizá alguno de los aspectos el aspecto más importante que yo destacaría es que de lo que se trata es que haya una suerte de cambio de modelo médico que enfatice no tanto el déficit que trae la enfermedad, sino también algunas de sus fortalezas. Y también que se busque en la medida de lo posible, porque la evidencia muestra que esto favorece a las personas con demencia, a que las personas no se les, digamos, lleve a unos centros de vida asistida, sino que queden en sus casas o en compañía de sus familias. Por último, solamente mencionaría el caso del sistema de cuidados, que, como ya decía antes, el cuidado nos acompaña a lo largo de toda la vida y resulta un tema central. En México se calcula que 44% de la población requiere en este momento de cuidados y, de nuevo, lo que se observa es que va creciendo la población en edad mayor, que va requiriendo cada vez más de cuidados, pero eso no significa que se reduzca necesariamente la población infantil, que también requiere de suyo de cuidados, y también las personas con discapacidad. Entonces ahí hay una problemática importante que el reporte no lo habla del sistema de cuidados, pero sí me parece, digamos, resalta como un elemento que subyace a lo que investiga el tema del bienestar a lo largo del ciclo de vida, la importancia que puede tener la construcción de un sistema integral de cuidados. Hay una vasta literatura ya sobre este tema, hay iniciativas importantes en América Latina para la construcción de sistemas integrales de cuidados y se trata de ir trabajando en esa ruta, ¿no? Yo ahí lo dejaría, Margarita. Muchísimas gracias. Al contrario. Gracias, mucho que pensar y creo que tu tema da entrada al de nuestra siguiente participante, la doctora Lina Martínez. Adelante, Lina. Gracias, Margarita, gracias a todos por este espacio. Roberto, súper interesante lo que presentas y eso se conecta con básicamente lo que me quedé pensando después de leer el reporte y cómo me informa desde nosotros que estamos trabajando en la región en bienestar subjetivo, cómo lo vemos y esa información que nos indica. Este reporte en particular pues estaba muy enfocado en la felicidad o en la satisfacción con la vida a lo largo de la vida y hay varias cosas que me quedan dando vueltas. La primera
es la disparidad que hay en emociones positivas entre hombres y mujeres, particularmente en la vida adulta, y que luego, infortunadamente, a nivel regional no tenemos tanta información para tener esa granularidad de eso que implica más adelante. Pero después de la pandemia, la Organización Mundial para la Salud reportó que América Latina es la región del mundo donde hay una mayor prevalencia de depresión y de ansiedad, particularmente entre las mujeres, un incremento de sobre el 30% en la población adulta. Y sabemos que lo que precede los problemas de salud mental es esa experiencia de emociones negativas. Entonces, esa perspectiva de género me deja dando vueltas en la cabeza y decir, bueno, ¿y cómo entra el aparato gubernamental a intervenir? Que es básicamente lo que tú nos estabas contando de cómo el sistema educativo y el sistema de salud. En uno de los reportes pasados del Happiness World Report hay uno dedicado a educación positiva. Y creo que eso informa bastante bien cómo a través del sistema educativo se puede implementar y se puede ser más agresivo, si esa palabra se permite, en términos de cómo enseñar las emociones y cómo enseñar muchos de los atributos que son enseñables a lo largo de la vida y que permiten una mejor vida y permiten una mayor satisfacción con la vida. Cuando uno mira ese tipo de literatura le hace el zoom en América Latina, los programas de educación positiva, sobre todo en educación básica, son muy aleatorios, dependen más de las voluntades de colegios en particulares más que de sistemas educativos. Entonces es una apuesta o de un departamento, una ciudad o un colegio específico donde se quiere introducir los principios de educación positiva cuando sabemos que son altamente beneficiosos, y parte de la investigación que aborda el reporte es de los aspectos positivos que tiene la educación positiva, y perdón la redundancia, en la satisfacción con la vida. Y sabemos que esa satisfacción con la vida tiene implicaciones y predice muchos aspectos de la vida adulta, desde mejor colocación laboral hasta mayores ingresos. Entonces, eso, ¿por qué no hace parte de las apuestas educacionales curriculares en términos regionales? Nosotros tenemos una sociedad muy violenta. América Latina es la región más violenta del mundo. Aquí vive el 8% de la población, pero aporta el 30% de los homicidios a escala global. Y esa cercanía con la violencia, pues es algo que también se construye socialmente. Y creo que el sistema educativo puede aportar de manera importante en pacificar sociedades. Entonces, ¿por qué no invertir en eso? ¿Por qué no invertir en que la gente entienda de sus emociones, conozca de educación emocional? Porque creo que Margarita, Mariano, todos los que estamos en el sistema educativo sabemos que un latinoamericano promedio solo tiene contacto con educación emocional en la educación superior cuando está estudiando psicología. Pero un latinoamericano promedio no está cercano a ese tipo de acceso a esa información, y termina siendo muy en los últimos periodos de la vida, o con personas que tienen un interés muy particular en hacerlo, pero eso no hace parte de la cotidianidad en el sistema educativo. Lo otro es el sistema de salud. En el reporte del 2018, si no estoy mal, del World Happiness Report, hay un componente particular sobre salud mental. Y parte del ángulo de esta discusión es lo mal equipados que están los sistemas de salud en los países en vías de desarrollo en la inversión de diagnóstico y tratamiento de problemas de salud mental. En América Latina, el promedio de inversión en salud mental es alrededor del 2% del gasto total en educación. Eso es muy bajito, y posiblemente eso explica por qué. Yo sé que esto pasa en Colombia, pero también es un problema regional con disparidades y con diferencias en países. Pero acceder a tratamientos de salud mental es muy difícil a través del sistema de salud, porque está muy enfocado en los problemas de salud física, en los problemas de salud mental. Y muchos de estos son a través de costos de bolsillo, donde uno paga la terapia de manera privada, y esto lo hace muy costoso para un ciudadano promedio. La mayoría de las personas que pueden tener acceso a tratamientos psicológicos son personas que tienen ingresos más altos. Entonces, y esos problemas de salud mental tienen implicaciones en todos los aspectos de la vida, tienen implicaciones directas en el aparato productivo, a través de incapacidades, inasistencias prolongadas en el trabajo, absentismo, presentismo. Entonces, el problema de salud mental hoy lo están viendo las organizaciones, y con el incremento que fue reportado por la Organización Mundial en la Salud del aparato productivo es quien lo está sufriendo hoy. Y entonces seguimos volviendo al inicio de la conversación de Roberto,
y es hasta dónde esta información nos guía para hacer políticas de bienestar. Yo creo que debería ser el faro de políticas de bienestar. El problema de salud mental tiene implicaciones enormes en la productividad y nosotros estamos en la región con la menor productividad en el mundo. Entonces, introducir esos elementos creo que también le daría, nos mejoraría en términos generales como sociedad y permitiría tener como una orientación más clara hacia dónde deberían ir los recursos públicos. Sabiendo que estamos sobre el tiempo y todavía queremos escuchar a Gerardo, dejo ahí, pero creo que para mí esta información deja mucho que pensar en términos de qué es lo que están haciendo los gobiernos y cómo, no solamente la información de este reporte que nos está entregando, sino el cúmulo de información que hay en los reportes que cada año abordan un tema diferente, cómo permiten ponerlo de manera práctica en el quehacer gubernamental, que eso es una narrativa y un discurso muy lejano en la forma en que se hace política pública en la región. Ay, te habías congelado un instante justo cuando estabas Sí. diciendo la última frase. Muchísimas gracias, Lina. Me encantó cómo conectaste este reporte mundial de la felicidad con otros anteriores y muchas gracias por los datos que compartiste sobre cuestiones específicas de Latinoamérica en cuanto a salud mental. Muchas gracias. Bueno, y ahora escucharemos al doctor Gerardo Leiva Parra, su director de investigación del INEGI en México, y el INEGI también auspicia esta reunión de hoy. Bienvenido, Gerardo. Gracias, Margarita. No sé si ya se ve mi pantalla. Ya se ve. Excelente. Bueno, pues un gusto estar por segunda ocasión platicando sobre el reporte mundial de la felicidad. Esto fue una iniciativa que tuvimos con Margarita el año pasado y creo que es una buena práctica porque el reporte mundial de la felicidad, pues creo que es un documento que debe conocerse de la manera más amplia posible, que tiene pues un papel muy importante para guiar la investigación y la conciencia respecto de los temas relacionados con el bienestar subjetivo en el mundo y que tiene una base estadística muy importante. Esa base estadística pues está sustentada en una encuesta mundial de Gallup, que me parece un esfuerzo fantástico, porque pues van como 150 y tantos países en el mundo, que no es nada trivial el hacer este esfuerzo, que resulta en datos por demás interesantes, si bien creo que conviene reconocer que hay que manejarlos con cuidado, un poco como comentaba Mariana en un principio, porque pues estamos hablando eh, digamos, de manera bastante laxa de felicidad, pero en el fondo lo que tiene son indicadores específicos, ¿no? Entonces, eh, Gallup usa tradicionalmente, de manera privilegiada, como indicador de bienestar subjetivo, también llamado felicidad en términos, digamos, de marketing, un indicador que es la escalera de Cantril. Y eh, aquí le estoy mostrando en la pantalla una comparación de lo que reporta el World Happiness Report para la escalera de Cantril, para el caso de México, para cada uno de los años de 2013 a 2022, y cómo, digamos, no nada más las diferencias de niveles son importantes respecto de lo que, por ejemplo, captamos en el INEGI, para otra variable que se llama satisfacción con la vida, la cual se ha comportado de manera bastante más estable a lo largo de los años que lo que reporta Gallup. Esto puede tener dos razones. Una, que el concepto es distinto. Y la otra, que los tamaños de muestra son distintos. Entonces, pues es importante reconocer que tenemos eso en el fondo. Decía yo en un principio, o sea, Gallup no, digamos, el INEGI la tiene más fácil porque solo tiene que captar información de un país. Gallup va por más de 150 países en el mundo y creo que el esfuerzo es encomiable. Sin embargo, están esas diferencias en cómo se capta la información y, digamos, el tema de bienestar subjetivo uno lo puede abordar a través de una diversidad de indicadores, cada uno de los cuales te refleja un aspecto específico de una misma realidad, ¿no? Entonces, hablamos de felicidad, pero por una parte podemos hablar de afectos positivos y negativos, por otra parte podemos hablar
de eudemonía, digamos, este enfoque aristotélico que tiene relación con el sentido propuesto en la vida. Podemos hablar de satisfacción con la vida, podemos hablar de la escalera de Cantril, y cada una de ellas tienen distintos alcances conceptuales y tienen que ser usadas en una adecuada comprensión de su significado. Entonces, dicho eso, por supuesto, pues nosotros en el INEGI hemos levantado tanto la escalera de Cantril como el indicador de satisfacción con la vida y otros. Y por supuesto que podemos ver que los rankings que resultan para las entidades federativas de México, para los estados, son diferentes según el indicador que uses. Entonces, ya lo comentaba acertadamente Mariano en un principio, uno de los aspectos más atractivos del World Happiness Report es ese ranking que ofrece de países y digamos la nota para los periódicos es en qué lugar salió tu país, ¿no? Pero, pues ocurre que uno, esos rankings pueden ser diferentes según el indicador que uses. Y dos, no hay que hacerle tanto caso al indicador puntual porque en realidad lo que resulta de la estimación de las encuestas son estimaciones de intervalos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el World Happiness Report que acaba de salir el 2024, ¿no? Con datos de los 3 años previos, en promediados, que es bien importante, México aparece en el lugar 25. Pero realmente, digamos, el intervalo de confianza se traslapa con los valores que tienen los países reportados que están en el lugar 17 y el 33. Entonces, no es que tengamos exactamente el lugar 25, ¿no? Sino que estamos entre el 17 y el 33. Y cuando se hace la comparación de lo que ha ocurrido entre, digamos, el inicio de la serie por allá de 2006-2010 contra la versión más reciente, que es el 2021-2023, lo que vemos es que México prácticamente no ha cambiado. Hay una disminución chiquitita en el promedio según los reportes de Gallup. Y digamos que se ha mantenido bastante estable. Digamos, en eso podemos coincidir razonablemente cuando comparamos lo que vemos con el indicador de satisfacción con la vida y el indicador de Cantril, aunque les reitero, pues bastante, ustedes pueden ver en la gráfica, hay bastante más ruido, ¿no? En el indicador de escalera Cantril. Ahora, el reporte se enfoca en mostrar las diferencias a lo largo del ciclo de vida de los reportes de satisfacción con la vida. En una encuesta de corte transversal, nosotros podemos preguntarle a las personas cómo van en términos de su satisfacción con la vida. En el INEGI les hacemos una pregunta que es del 0 al 10, ¿quién satisfecho o satisfecha está usted con su vida? Donde 0 es lo más bajo y 10 es lo más alto. Y ustedes pueden ver en esta gráfica cuáles son los reportes que recibimos. Entonces, en promedio nacional tenemos un 8.45 como reporte general, pero más alto para los hombres que para las mujeres. Contrasta esto con lo que observamos para lo que reporta el World Happiness Report, donde prácticamente no hay diferencias entre hombres y mujeres y con frecuencia son mayores para las mujeres que para los hombres. Pero también vemos que a medida que consideramos grupos de edad mayores, los niveles son relativamente más bajos, ¿no? Entonces, digamos, un poquito, cuando llegamos al grupo 60 y más, hay un pequeñísimo repunte, apenas significativo estadísticamente. Entonces, ese hecho estilizado de la U, donde se tiende a generalizar la idea de que a medida que se avanza de la población más joven hacia la más vieja, llegas al grupo de edad madura, luego hay una pequeña subida o una subida importante según el país de que estés hablando, que te define esa forma de U, donde al final, luego de venir bajando desde la juventud hacia la adultez, hay un repunte en la adultez mayor. Bueno, eso apenas si se ve en el caso de México, creo que es muy débil, pero siento que también es importante rescatar algo que ya se comentaba previamente, y que es que uno no se puede quedar con los promedios generales, ¿no? Hay que ver más allá. Y quiero mostrarles algo, digamos, esta es la versión
el hecho estilizado, ¿no? Para el caso de México, con los datos que les platicaba. Pero si nos vamos a ver lo que ocurre por cada una de las entidades federativas del país, pues vemos comportamientos muy diversos, ¿no? Por ejemplo, para el caso de Aguascalientes, para nada hay algo que se parezca a una U, ¿no? O en el caso de Guerrero. Eh, hay otros, por ejemplo, como en el Zacatecas, donde sí parecería que hay una U. Ustedes, las líneas rojas son hombres, las azules son para mujeres. Y, digamos, no quiero detenerme en la descripción de los comportamientos específicos de cada una de las entidades federativas, pero sí quiero decirles que no podemos quedarnos con el dato, digamos, global, porque las historias que ocurren a nivel de ámbitos más específicos, pues son bastante diversas y bastante más interesantes. Entonces, algo que, digamos, podemos ver también es que si vemos para las entidades federativas de este país, puesto como un ejemplo de la región latinoamericana, para el cual tenemos muchos datos, vemos que quienes ubicamos el grupo de edad de la población que reporta el mayor nivel de satisfacción, ¿no? Ustedes se pueden dar cuenta que para ninguna de las entidades activas aquí reportadas, el grupo con mayor satisfacción son los adultos mayores, ¿no? En ninguno, el que tengo aquí como mayor. Entonces, em, eso contrasta, por ejemplo, con lo que vemos en el Reporte Mundial de la Felicidad, que es muy interesante, en el cual nos muestra que, en particular, los 5 o 6 países con más alta satisfacción, como más alto valor en la escalera de Cantril, que se reportan ahí, tienen como el grupo más satisfecho con la vida, con mayor felicidad, según le llaman ellos, eh, a los adultos mayores. Entonces, esto, pues yo creo que es una cosa muy interesante si contrastamos con lo que pasa en la parte baja de la distribución del reporte, donde nos presentan que en ninguno de los casos de la parte más baja, y ahí podemos hablar de 20, 30, 40 países, el grupo más feliz es el de los adultos mayores. Entonces, digamos, como que lo más natural, ¿no? Donde hay más entropía, donde hay menos, digamos, estructura social, pues es que los más jóvenes sean el grupo más feliz. Para que los más viejos sean el grupo más feliz se requieren de muchos más elementos, digamos, de infraestructura social y económica que permitan que eso ocurra, y eso es algo que está asociado con los mayores niveles de bienestar subjetivo en los países que salen sistemáticamente más altos en el ranking mundial. Ahora, les voy a comentar un par de cosas adicionales porque creo que ya estoy sobre el tiempo. Uno es, Sí, 2 minutos más, por favor. digamos, no quedarnos nada más con el ranking, sino ver cómo se asocian las variables estas que estamos viendo con otras, ¿no? Por ejemplo, la situación económica de los hogares, ¿no? Entonces, aquí ustedes ven en la gráfica con la línea azul, quienes declaran que en la encuesta que podrán cubrir el gasto del hogar en el próximo mes. Entonces, lo que tenemos en el eje vertical es la satisfacción con la vida. Podemos ver que aquellas personas que declaran que podrán cubrir su gasto el próximo mes, eh, reportan niveles de satisfacción con la vida sistemáticamente más altos para todos los grupos de edad que aquellas que no. Pero algo que resulta interesante aquí es que, digamos, esa brecha es mayor a medida que consideras grupos de edades mayores, ¿no? Tal vez esto es angustiante cuando tienes menos de 30 años, pero es bastante más angustiante cuando tienes más de 60, ¿no? Porque tienes, digamos, seguramente muchas menos posibilidades de corregir esa circunstancia. Luego, voy a cerrar con esta última gráfica que tiene que ver con los niveles educativos, ¿no? Otra vez, en el eje vertical tengo la satisfacción con la vida. Entonces, ustedes pueden ver para primaria, que en el caso de primaria, el grupo que reporta, las personas que tienen como máxima educación la de primaria, el grupo que reporta la mayor satisfacción con la vida son aquellos que tienen entre 18 y 29 años. Enseguida están aquellos que tienen entre 30 y 44. Luego están los de 60 y más, y luego los de 45 a 49. Entonces, aquí sí hay una, digamos, relación en forma de U, ¿no?
baja de 18 a 29, luego al 30 a 44, y luego el valor más bajo es el de 45 a 59 y luego sube para los de 60 y más, ¿no? Y eso mismo ocurre para quienes tienen educación máxima secundaria o educación máxima de media superior, pero vean lo que pasa con educación superior y posgrado. En ese caso, quienes tienen mayor satisfacción con la vida son aquellas personas de 60 años y más. O sea, no es en sí mismo la edad, sino las circunstancias en las cuales se envejece, ¿no? Para quienes tienen el nivel, el grado de académico asociado con educación superior y posgrado, que a su vez está asociado con mayores niveles de ingreso, con mayores garantías de seguridad social, en fin, de atención médica. eh, Ahí vemos que se revierte, ¿no? Y quienes tienen mayor satisfacción con la vida son las personas de 60 años y más, y luego, prácticamente indistinto, el resto de los grupos etarios. Entonces, digamos, las condiciones bajo las cuales viven las personas hacen diferencias importantes y esto, digamos, les recuerdo lo que está en el reporte, los países con más alta satisfacción con la vida, con más alto nivel de la escala de Cantil, quiero decir, que se reportan ahí, eh, tienen la característica de que en la mayor parte de los casos, salvo excepciones, el grupo de edad con mayor reporte de felicidad es el de los adultos mayores. Y eso seguramente está asociado con que esos países también tienen niveles educativos bastante más altos en promedio y tienen, digamos, un nivel de garantías de redes de soporte social, pues que garantizan que la última etapa de la vida se puede vivir con mayor tranquilidad, paz y seguridad de lo que ocurre para la mayor parte de la población en un país como México y seguramente muchos otros países de América Latina. Margarita, ¿estás de acuerdo? Yo aquí lo dejo. Mi énfasis Muchísimas final gracias. es hay que tener mucha conciencia de los alcances de los datos que estamos observando, no quedarnos con la primera imagen, no comprar la idea de que lo que nos está dando el reporte es información tal cual de felicidad, sino reconocer que hay una diversidad de indicadores de ese concepto bastante vago de felicidad que tendemos, que yo prefiero llamarlo bienestar subjetivo, y que según el indicador que escoja, eh, eh, voy a tener unos alcances conceptuales eh, específicos que me van a ayudar a poner el foco en determinadas cosas y tengo que estar claro si eso es lo que quiero reportar a fin de cuentas. Margarita, colegas, pues yo aquí la Muchísimas dejo y les agradezco gracias. muchísimo su atención. Muchísimas gracias, fascinante. Hablábamos antes de empezar de cómo aún el reporte eh, ofrece promedios, pero luego cuando empieza a ver por países, por regiones, se ven muchas diferencias y lo que tú acabas de presentar, Gerardo, pues lo ilustra de una manera realmente impactante. Creo que con cualquiera de ustedes nos podríamos haber pasado una hora completa por su gran conocimiento y su experiencia en estas áreas. Nos quedan unos 8 minutitos para contestar, bien sea para dialogar entre nosotros o contestar preguntas del público. Invito a las personas que nos acompañan que en la sección de preguntas y respuestas escriban. Hay una pregunta de cómo ha afectado el uso de las redes sociales y los smartphones, los indicadores de felicidad, se tienen datos. Creo que eso ya lo respondiste hace un rato, José. No sé si hay otras preguntas. Una cosa que tal vez es muy básica, pero que creo que vale la pena, que me gustaría preguntarles, es cuál es la diferencia entre, se ha aludido varias veces a la diferencia entre la evaluación de la vida, que es lo que mide la escalera de Cantril, versus la satisfacción con la vida. ¿Alguno de ustedes podría brevemente aclarar esa distinción? Yo sugiero que lo haga Mariano. Creo que Mariano tuvo que salir un momento y iba a regresar. Sí, esa es una pregunta para Mariano, pero y creo que Gerardo podría dar otro pedazo de información, pero en conversaciones que he tenido con Mariano la escalera Cantril es la que puede capturar mejor las condiciones habilitantes de los gobiernos, es la que genera como usted está en la mejor vida posible y eso en muy buena medida determina también el contexto y las posibilidades que tienen los gobiernos. Entonces la escalera de Cantril puede capturar mejor eso mientras que los otros indicadores de felicidad, propósito, satisfacción con la vida pueden capturar más elementos privados y de la experiencia subjetiva de cada individuo. Sería la forma como yo la interpreto.
Sí, si me permites, Margarita, hay elementos, Gracias. digamos, hay indicadores de carácter cognitivo, indicadores de carácter emotivo, el escalera de Cantil y satisfacción con la vida son indicadores más de carácter cognitivo. Pero una vez que tú obtienes la información y lo correlacionas con las variables asociadas, descubres justamente lo que decía Lina hace un momento, ¿no? Hay ciertos indicadores que están más asociados con los elementos de carácter del bienestar económico individual, por ejemplo, y otros que están más asociados con la vinculación de las personas con su red social, por ejemplo, ¿no? Con sus afectos, con sus amigos, con sus parejas. Entonces, es algo que uno puede, uno descubre empíricamente, ¿no? O sea, uno parte de un concepto cuando hace la pregunta, pero la gente cuando te responde tiene algo atrás al momento de atender la pregunta, y entonces, cuando tienes una encuesta bien hecha, tienes un conjunto de elementos con los cuales Ujú. contrastar, puedes hacer las evaluaciones de correlación correspondientes y ver qué es lo que emerge, ¿no? Y es justamente por eso que Mariano es, digamos, tan crítico del uso de la escalera de Cantil como algo, digamos, que sea idóneo para hablar de la felicidad en una región como la nuestra. Muchas gracias. Wow, tenemos muchas preguntas. Rápidamente, por aquí nos preguntan cuánta atención ponen las autoridades a este tipo de reportes y qué impacto tiene en la generación de políticas públicas. A lo mejor puedo leer las preguntas rápido porque a lo mejor algunas se pueden reunir. Esa es una. La otra es, ¿cuáles son los parámetros que evalúa el report? ¿Qué es la felicidad de acuerdo al World Happiness Report? Yo creo que ya establecimos que básicamente es la evaluación con la vida o satisfacción con la vida, como lo dice el propio reporte. Em, que si estarían de acuerdo en que la comparación que hace el World Happiness Report está comparando culturas y que no son comparables y que el factor confianza y corrupción es un aspecto importante. Esto lo ha medido el INEGI en México. Entonces, repitiendo, ¿qué impacto tienen las políticas públicas? El reporte compara cosas culturales que realmente no se pueden comparar y no hemos hablado de la corrupción. ¿Se está midiendo el impacto de la corrupción en el bienestar en México? Adelante, quien quiera contestar. Pues yo me animaría a contestar sobre el impacto que tienen políticas públicas. Yo a nivel regional creo que estamos un poco lejos de verlo. Sí y no, pero creo que la distribución de esto en términos regionales es muy dispar. Lo que creo que sirve bastante y es que en los países desarrollados este tipo de reportes, esta información sí es tomado más para el desarrollo de políticas y ese proceso puede ser más informativo más adelante en América Latina de qué se está haciendo, cómo se está implementando y cuáles son las evaluaciones de esas intervenciones. Esa sería desde mi perspectiva. Gracias. Y Roberto, Sí, gracias, Margarita. Yo coincido esencialmente con lo que dice Lina. Creo que hay de pronto algunas, digamos, generación de interés a nivel más local en algunos casos. Hace algunos años en el gobierno de Jalisco, por ejemplo, parecía haber interés en tratar de incorporar algunas de estas métricas, o por lo menos de explorar qué tanto se podía avanzar. En Tlaxcala, en alguna otra ocasión, en el caso de México también hubo en algún momento algún interés por parte de alguna organismo político allá, en fin, y seguramente en otros países de América Latina hay algún tipo de ese esfuerzo. Recuerdo hace unos años, todos sabrán que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo hace en buena parte de los países del mundo un informe anual sobre desarrollo humano. Y en el caso de Chile hizo uno hace ya varios años, justo enfocado en el tema de felicidad, bienestar subjetivo, que fue muy interesante por la manera en la que trató de construir conceptual, teóricamente, el vínculo entre, digamos, el enfoque de capacidades, que es en el que se sustenta o se basa el índice y el informe de desarrollo humano, y el enfoque, digamos, más de, si se quiere, tipo utilitario, de satisfacción con la vida, de bienestar subjetivo. Entonces son algunos de esos esfuerzos los que ha habido, pero que se incorpore en la política pública en toma de decisiones, yo coincido completamente con Lina. Creo que hay una preocupación sobre que
hay otros temas más importantes y que a lo mejor esto nos puede distraer. Entonces también creo que falta ahí tratar de convencer de la importancia y utilidad de estos asuntos en la política pública y cómo se pueden incorporar. Muchas gracias. Y Sí, por sí, último, en cuanto a Margarita, sí, si puedo comentar nada más por brevemente favor, sobre este claro. tema. Creo que, digamos, la pregunta sobre corrupción es muy interesante porque ustedes pueden ver en el reporte que los niveles que se presentan para los países están asociados con un conjunto de variables PIB per cápita, apoyo social, expectativa de vida saludable, libertad para tomar decisiones, generosidad y percepción de corrupción. Entonces, en el mismo análisis se observa cómo esas seis variables, explican un porcentaje muy importante de la varianza total a nivel del mundo. Pero, digamos, para algunos países más y para otros menos. En el caso de México, es de los que explica menos, porque la parte no explicada por el modelo que incluye estas variables, en el caso de México, es especialmente alta a nivel internacional. Entonces, que sí que hay otras cosas que cuentan, que van más allá, incluso cuando consideras el elemento corrupción junto con los demás, hay bastantes otras cosas que están detrás de lo que estamos reportando en el caso de México, ¿no? En algún artículo de un reporte anterior, hace 4 o 5 años, justamente Mariano proponía que esa diferencia, ese caso excepcional de México y otros países latinoamericanos, tiene que ver con la calidad de las relaciones familiares. Nosotros hemos visto, digamos, en las estadísticas del INEGI, que la asociación con algunos indicadores, por ejemplo, no como corrupción, pero sí como violencia, que hemos podido ver, digamos, a nivel individual es importante, pero a nivel de agregados como entidad federativa no es tan importante, ¿no? Entonces, es algo que merece, yo creo que un estudio bastante más a fondo. Y finalmente el tema de las diferencias culturales. Yo creo que sí, justamente parte del atractivo de esto es que es un corte transversal a nivel mundial y seguramente habrá diferencias en qué se entiende con las preguntas, pero creo que la validación que está detrás de estas baterías de preguntas es que son suficientemente potentes como para que te permitan hacer comparaciones internacionales y que puedas entender cuáles son los drivers que están detrás de los diferentes niveles que te responden en cada país, ¿no? O sea, no hay lugar a dudas de que los países que salen más abajo en el ranking son países extraordinariamente pobres, desiguales, violentos, insalubres, y que los países que salen más arriba en el ranking son todo lo contrario, son países ricos, son países igualitarios, son países prósperos, con redes de seguridad social importantes, en fin, ¿no? Donde la gente llega a una adultez mayor saludable. Entonces, tiene mucho de fondo más allá de de las limitaciones que puede haber a nivel de interpretación específica por, digamos, su estatus cultural. Muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado hoy. Gracias, Lina Martínez, Roberto Castellanos, José Márquez, Gerardo Leiva, Mariano Rojas. Es realmente un placer escucharlos, estar con ustedes y muchísimas gracias por esta oportunidad de hablar de la felicidad en el mundo de acuerdo al World Happiness Report. Que tengan buen día a todos, buenas tardes. Gracias. Nos despedimos. Muchísimas gracias.